Sí voy a intentar contestar todas las preguntas que además tú nos haces, que no tienen desperdicio. Me parece que desde el aspecto que yo represento, el Senado de la República, la parte legislativa, tengo que ponderar dos cosas que me parece que son trascendentales. En primer lugar, los procesos de reforma que nuestra Constitución ha venido teniendo en los últimos años, que denotan un cambio trascendental respecto de nuestras obligaciones, también con el derecho internacional de los derechos humanos. Lógicamente que la reforma del 2008 en materia penal hubiera sido otra si hubiera tenido el contexto de la reforma de junio de 2011. Ese es lo primero. Sin embargo, aun cuando está en una vacatio legis que tiene que llevarse un proceso para su implementación cuando entre en vigor en 2015, es necesario tomar consideración de que han habido reformas importantes que derivan sobre todo de la reforma constitucional de junio de 2011. Y el problema es que estas no deben entrar en contradicción. Si bien muchas de las leyes que derivan de la reforma de junio de 2011 tienen que estar sustentadas en un sistema acusatorio, por supuesto que el país está sufriendo un problema de una especie de esquizofrenia. Tienes en el texto constitucional la figura del arraigo, por ejemplo, pero tienes al mismo tiempo una ley general de víctimas o una ley de amparo que derivan de este precepto constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, tenemos también, como aquí se ha dicho, un problema real cuando tienes que armonizar la legislación desde el derecho internacional al derecho constitucional, a la legislación secundaria y, por supuesto, a las constituciones y legislación en los ámbitos locales. ¿Cuáles son las materias que están conferidas a nivel federal y cuáles son competencia exclusiva del ámbito local? Es decir, todas estas materias constituyen una especie de rompecabezas que, si no tenemos muy claro el papel que tiene que cumplir cada quien, nos enfrenta a serios problemas que aquí se han evidenciado perfectamente por nuestro ponente, autor del libro, pero además también por los textos que vemos en el libro a partir de experiencias en otros países. Entonces, el problema necesariamente es global. Ahora, México no puede justificarse respecto de que lo mismo que acontece aquí, con ejemplos como el de la señora AC, que queda esterilizada por una equivocación en un hospital, respecto de lo que acontece aquí todos los días en todas partes. Eso acontece aquí en todas partes. Tenemos todavía una crisis terrible de hace algunos años en donde se implementó un programa estructural gubernamental para esterilizar a mujeres indígenas, porque simplemente había que parar la pobreza, entre comillas, de esas mujeres, y entonces había que evitar que tuvieran más hijos como una forma de control natal. Terrible. Bueno, todavía están esperando reparación del daño. Entonces, el problema que tenemos en el país es cómo tenemos que garantizar que haya la implementación integral de la legislación que tenemos que hacer respecto de cómo tiene que bajar hacia las entidades federativas y cómo esta tiene que determinar políticas públicas que tengan efectivamente que ser evaluadas permanentemente por el ámbito legislativo. Esa es una función constitucional que no la ejerce plenamente los ámbitos legislativos. Es decir, si la Cámara de Diputados determina el presupuesto de egresos, tiene la facultad de vigilar que esos recursos que se están gastando se gasten bien y haya una rendición de cuentas de quienes lo gastan. Y en el caso del Senado, igual respecto a la política exterior. Es decir, tenemos que aprobar desde el Senado de la República los tratados internacionales, estamos obligados como Senado de la República, por lo tanto, garantizar que se implementen los preceptos de los tratados internacionales. El problema tiene que ver cuando tienes que entrar en una discusión con el ámbito judicial, que tiene su jurisdicción, que tiene su facultad constitucional para dirimir como tribunal constitucional que los tratados internacionales efectivamente vayan en congruencia con la Constitución. Y no estoy diciendo algo que no se sepa.
es un tema que está ahora en la mesa de discusión. Todavía, si me permiten decirlo, estamos digiriendo la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dos tesis trascendentales, contradictorias desde mi punto de vista, muy personal, puede estar equivocado o no, pero al final de cuentas hay coincidencia en la preocupación de muchísima gente que estamos vinculados con la materia de derechos humanos respecto de que ambas son contradictorias. Es decir, la Constitución, a partir de la reforma de junio de 2011, muchos entendíamos que se había preponderado el principio pro persona y por lo tanto a partir de poner una gran relevancia justamente en los tratados de derechos humanos, en las normas de derechos humanos que estén en otros tratados como prioritarios precisamente en el ámbito de esta pirámide del marco jurídico fundamental del país. Es decir, ya no es esta contradicción, pensábamos, de que los tratados internacionales estaban abajo de la Constitución, sino que estaban por encima de la Constitución, vistas no como algo que se impone, sino vistas como algo que se construye, que se teje para que efectivamente podamos garantizar el principio pro persona, no pro homine. Ese es el gran avance, principio pro persona. ¿Qué quiere decir? Vinculadas todas las personas, más allá de su edad, más allá de su género, más allá de su condición. Entonces, ese era un gran avance, es decir, no había contradicción desde el bloque de constitucionalidad con el bloque de convencionalidad. Pero resulta que no, resulta que eso dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a sus atribuciones como Tribunal Constitucional de que no, de que tienen el mismo nivel y por supuesto sigue imperando la Constitución cuando hay una contradicción con el Tratado Internacional. Pues eso es sumamente esquizofrénico. La esquizofrenia es verdaderamente terrible, porque insisto en la figura del arraigo por poner algunas de las figuras que tiene la Constitución todavía que entran en contradicción con los tratados internacionales, pero sobre todo con los derechos humanos. Bueno, ese es un problema que está ahí. Claro, los méritos de la otra tesis son sin desperdicio, porque reconoce que efectivamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte intrínseca de nuestra jurisprudencia. Eso es de una gran relevancia y ahí sí aplausos y aplausos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque nos resuelve un problema que efectivamente, como la subsecretaria nos decía y como también la senadora Diva Damira Gastelum lo mencionaba, no se entendía por qué, no entendíamos por qué México seguía tapando el sol con un dedo. Es decir, tiene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos X o Z o la que sea, cualquiera de las 5 o 6 que tenemos, pero no había por qué negar que eso derivaba de un conflicto en el país que teníamos que haber resuelto internamente. Bueno, ese es un trabajo que tenemos que resolver. Yo creo que desde el Senado de la República hay algunas condiciones que permiten desde la Comisión de Derechos Humanos empezar a resolver. Y por supuesto le tomo la palabra tanto a Lía Limón en su intervención como a la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es decir, trabajemos o sigamos trabajando para garantizar que desde la legislación estamos coadyuvando a que no exista una contradicción desde la jurisprudencia que viene desde el ámbito internacional con lo que tenemos que implementar en el país. Pero anticipémonos. El reto que tenemos en México es que no tendríamos por qué estar llegando al ámbito internacional si garantizamos que haya justicia en el ámbito nacional. Y en eso tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando, incluso revisando nuestro marco estructural. Por ejemplo, ciertamente cumplir las 176 recomendaciones del examen periódico universal que le hicieron a México. Muchas de ellas tienen que ver con el ámbito legislativo. Hay que asumirlas, hay que integrarlas. En los próximos días vamos a presentar a la Comisión un anexo al plan de trabajo anual en donde prácticamente están la mayoría de las recomendaciones que ya las asumimos como pendientes a resolver en el próximo año de trabajo de nuestra comisión, desde el Senado de la República. Y entonces vamos a ver cuáles hacen falta y eso van a ser constituidas en un anexo para que lo podamos hacer en los próximos meses. No a ver cuándo se nos ocurre, sino hacerlo de manera preponderante como una obligación, porque para eso nos pagan. Segundo,
Yo creo que tenemos que seguir revisando, bueno, y ya no hablo de cuáles son por el tiempo, ahí está la reglamentaria del 29 constitucional, la reglamentaria del 33 constitucional, seguir revisando marcos jurídicos que están pendientes, insistir ante el gobierno para que nos sigan mandando el protocolo facultativo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el tercer protocolo de la Convención sobre Derechos de la Niñez, etcétera, etcétera. Ya no enuncio porque son una gran cantidad de temas que están ahí. Voy a enunciar lo que todavía no está y que surge de esta reflexión alrededor de la discusión del EPU, pero también de esta reunión y, por supuesto, de las tesis del libro que hoy estamos comentando. Por ejemplo, ¿es necesario que revisemos? Yo lanzo, si me permites, moderador, también una pregunta más a todas las que tú nos hiciste. ¿No es necesario que revisemos el funcionamiento de la judicatura? Que deje de ser una especie de elefante blanco, por supuesto que ya no sea presidida por el presidente de la Suprema Corte, ni por el presidente del tribunal en cada entidad federativa, para que sea una revisión interna del propio comportamiento del Poder Judicial, para que no haya una intromisión desde afuera, sino el propio Poder Judicial se revise cómo están funcionando desde la primera instancia el comportamiento de jueces y de juezas. ¿No sería eso lo ideal? Para evitar tener casos como el caso Góngora, el caso Patistán, el caso de presunto culpable, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué necesidad tenemos de que después de que se agotan todos los procesos internos del país, hay que llevar a la penuria de la gente, de las personas que están siendo ofendidas por una mala conducción, incorrecta, violaciones al debido proceso, lo que ustedes quieren, por omisión o comisión, desde el ámbito judicial tienen que recurrir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, necesitamos también como país procesar todos los mecanismos desde los distintos ámbitos y, por supuesto, desde el ámbito legislativo haremos lo propio para que contribuyamos a que haya una reparación cuando haya violaciones a los derechos humanos. Termino. Lamento mucho que no haya venido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí debería estar, porque muchos de los preceptos que estamos aquí discutiendo tienen que ver con la fortaleza que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos a partir de la reforma de junio de 2012, pero además por las reformas que acabamos de hacer a la ley en su materia. Cuando se le quitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus atribuciones, sus facultades para la investigación cuando haya violaciones de derechos humanos y pasan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ayer ya lo incluimos en la ley reglamentaria de la propia comisión, bueno, estamos hablando justamente del papel relevante que tiene el ombudsman y que tiene que ser un ejemplo de lo que tienen que hacer también las 32 defensorías de derechos humanos de las 32 entidades federativas. Y allí ya no es materia mía, que rebasa un poco el ámbito legislativo, se las dejo a ustedes, pero ahí hay muchísimo que hacer porque creo que no tienen la relevancia ni la estatura, muchos de ellos, de lo que ha planteado, de lo que nos ha ahora sí ya determinado el marco jurídico fundamental del país, que es la Constitución y, por supuesto, nuestros compromisos con el derecho internacional de los derechos humanos. Pues es cuanto. Muchas gracias. Me pasé 2 minutos de los 10.